Al darse una tregua en la guerra comercial, ¿ustedes creen que hoy domingo el mercado va a abrir con un gap? En las últimas semanas el Bitcoin sube fuertemente, pero en tan solo 24 horas bajó $3.000. Eso equivaldría más o menos a 500 puntos en el Standard & Poor's 500. Impresionante. Muchos de ustedes me han preguntado si es buen momento para invertir en el Bitcoin. Vamos a hablar de eso. Analicemos también el petróleo, ya que la semana que viene para mí será una de las más interesantes del año. Llegó la tan esperada cumbre del G20 en Japón, esa cumbre que hemos hablado tanto en los TradingView anteriores, donde se reúnen las 20 economías más importantes del mundo. Y hago así porque hay economías que están allí que no son tan importantes. Justo hace tan solo unos breves instantes se acaba de anunciar la finalización de la reunión entre el presidente Trump y el presidente de China. Al parecer se llegó a un acuerdo de no imponer nuevos aranceles por el momento, pero también que van a empezar o se van a reanudar las negociaciones. Esto es importante porque el presidente Trump ya tenía en la mira colocarle aranceles a nuevos productos chinos por más de $300 mil millones. Otra cosa que se anunció y que también es muy importante y que ha hecho tanto ruido en el mundo es que el presidente Trump levantó las sanciones a las empresas americanas para poder vender así productos o celulares específicamente de la empresa Huawei. Por tal motivo y desde el punto de vista técnico, es muy probable que mañana domingo a final de la tarde, cuando abran los mercados, es muy probable que abramos con un gap importante. Así que no les extrañe que eso pase. Por otro lado, justo cuando el mercado llega a máximos históricos, el presidente Trump al principio de esta semana anuncia nuevas sanciones contra Irán. Definitivamente es un patrón interesantísimo que cuando el mercado toca máximos históricos, el presidente Trump hace un anuncio demasiado importante y con alto impacto. Bueno, todas estas sanciones están aplicando en este caso directamente al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei. Es muy importante porque hemos comentado mucho sobre lo que ha pasado en Irán y todo el tema de la desnuclearización. Así que en este caso la presión de Estados Unidos es para que se den las negociaciones. Esto es muy interesante porque obviamente impactó negativamente al mercado a principios de la semana, pero positivamente al mercado de petróleo. Sin embargo, a final de la semana, Irán también anunció no romper su acuerdo nuclear. Esto con la intención de que la Unión Europea garantice el comercio exterior con ese país y así poder evitar un poco las sanciones que acaba de imponer Estados Unidos. También el pasado miércoles, la Reserva Federal declaró mantener las tasas de interés tal cual como están. Pero aquí lo interesante es que eliminó del vocabulario por completo la palabra paciencia, por lo cual sube la expectativa de los inversionistas y deja la puerta abierta para que las tasas puedan bajar en el próximo mes de julio. Por su parte, el presidente Trump esperaba que se diera en ese momento la bajada de las tasas. Es por eso que declaró abiertamente que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, está haciendo un muy mal trabajo con respecto a la política monetaria de los Estados Unidos. Como ves, esta última semana de junio estuvo plagada de noticias muy importantes que para mí van a definir el camino que va a tomar el mercado en este segundo semestre del año que apenas empieza este próximo lunes. Así que si te parece, vamos a ver el análisis todo desde el punto de vista técnico. Bueno, friends, empecemos obviamente con el análisis del futuro del SP500. Aquí estamos en una gráfica diaria. Si se dan cuenta entonces el mercado después de subir fuertemente, al tocar ese soporte importante que ya habíamos dicho de los 2.722, sube con mucha fuerza y nuevamente toca máximos históricos y ahí se devuelve de manera importante. Ahora, la barra de bajada hacia la nueva zona de soporte, que es aproximadamente de los 2.900, tuvo un impacto importante, pero el mercado empieza a subir nuevamente, obviamente auspiciado por todo lo que está pasando o la expectativa de los inversionistas con respecto a las tasas y adicionalmente a eso a algún posible acuerdo de guerra comercial o los anuncios que les acabo de decir que se dieron en la cumbre del G20. Si vemos la gráfica un poquito más detallada esta semana, nos damos cuenta entonces que el mercado bajó. Aquí es donde se está dando lo que hablaba del tema de Irán, y ya luego a partir del miércoles con respecto a la declaración de la Fed, lo que le decía,
de dejar la puerta abierta, una subida de las tasas, el mercado empezó a subir nuevamente hasta que el día viernes, al final, antes de que cerrara la bolsa, empezó a subir con mucha fuerza y es muy probable que los inversionistas ya estuvieran esperando algún posible acuerdo que se diera con respecto al G20 y la guerra comercial entre los Estados Unidos y China, y es lo que yo creo que va a pasar. Ahora, ¿qué estamos esperando? Es muy probable que el mercado entonces llegue a los 2.958, donde hay una camada pequeña de vendedores, pero va a ser algún tipo de fuerza o impedimento, pero yo creo que el mercado lo va a superar para nuevamente tocar los 2.970. Entonces, ¿dónde están los escenarios en este punto? Bueno, si el mercado pasa y nuevamente trata de hacer máximos históricos, es muy probable que llegue al área de los 3.000. Esa área de los 3.000 hay un montón de vendedores esperando a ver qué es lo que va a pasar. Probablemente ahí el mercado tenga alguna reacción. Si es probable que pase, el nuevo precio sería 3.018, el nuevo precio objetivo. Si pasa los 3.018 tendría 3.056, 3.100 y 3.116. Es muy importante, ya lo he dicho en varios TradingView anteriores, pero es muy importante que anoten todos esos precios objetivos porque creo que les puede aportar muchísimo a su trading. Ahora, si el mercado no continúa desde allí y quiere bajar, tengan en cuenta que tenemos una línea de tendencia importante y un área de soporte también muy importante alrededor de los 2.937. Pero si el mercado es capaz de bajar, recuerden que es muy probable incluso que el mercado llegue nuevamente a 2.915 y a los 2.900, que para mí es un área donde en este momento están la mayor cantidad de vendedores posible. Si vemos aquí una gráfica un poquito más detallada, nos damos cuenta entonces lo que hizo el mercado durante esta semana. Simplemente desde el miércoles, desde finales del día miércoles, está haciendo una tendencia alcista, no la más bonita, pero es una tendencia alcista importante, y al pasar esta zona de resistencia, pues ya definitivamente entra entonces nuevamente entre la zona donde es muy posible que toque los máximos históricos. Pero aquí les dejo un par de noticias que salieron esta semana que coinciden con mi expectativa a mediano o largo plazo de crisis económica. El reconocido inversor y dueño de un fondo millonario importante, Paul Singer, dijo que tiene ya preparado todo para una crisis económica donde él espera que los mercados caigan un 40%, así que es muy importante. Pero también el Foro Económico Mundial ya empieza a hablar de una posible crisis económica. Entonces ya son más actores que se están sumando a un escenario fuerte de crisis económica, así que insisto, debemos estar preparados. De hecho, vamos a ver el oro porque ha tenido un efecto bien interesante. Fíjense que aquí en una gráfica diaria el oro rompe esa zona de resistencia importante que les había mencionado y rompe de hecho el precio objetivo que yo les había dicho de 1.391 hasta llegar a 1.433 y ahí para en seco. Para mí, y lo que he analizado y leído, es que están entrando el Banco Central chino y el Banco Central ruso a comprar con mucha fuerza, y entre muchos análisis que he hecho, esos de verdad, una de las conclusiones que pongo sobre la mesa es que están buscando algún tipo de independencia económica. Con todo este tema de la guerra comercial es muy probable que todo esto está cambiando el mundo de manera impresionante, el comercio mundial, así que esta puede ser la gran apuesta que esté buscando estos bancos centrales, estos países que están jugando al ajedrez de manera impresionante. Vamos a ver lo que va a pasar en las próximas semanas, porque hay que seguir muy de cerca lo que pasa en el oro, porque para mí siempre es un medidor muy importante de dónde los inversionistas se están refugiando por lo que está pasando en el mercado. Pasemos al petróleo. Nos damos cuenta aquí el petróleo, una gráfica diaria del crudo, específicamente del WTI, y nos damos cuenta entonces que el mercado sigue estando en este momento en una especie de compresión, pero me interesa ir a una gráfica un poquito más detallada, una gráfica donde puedo ver de manera diaria qué es lo que está pasando, y aquí nos damos cuenta de varias cosas. Obviamente el mercado reaccionó muy fuerte a todo lo que tiene que ver a los temas del Medio Oriente, a un posible conflicto bélico. Entonces, claro, obviamente en ese momento el petróleo lo sube, pero llegó desde el punto de vista técnico a una zona de resistencia importante y de ahí reacciona a la baja nuevamente. La semana que viene, que se va a dar ahorita, hay una reunión de la OPEP, el 1 y el 2 de julio. Para mí esa reunión va a tener unos efectos trascendentales en lo que va a pasar en el petróleo de aquí al año incluso 2021, ¿ok?
Recuérdense que Estados Unidos sigue rompiendo récords de producción de petróleo, algo muy interesante. Rusia sigue jugando su ajedrez en la OPEP, que ya lo he dicho en los videos anteriores. De hecho, esta semana que pasó se reunió el presidente de Rusia y el príncipe saudí antes de la reunión de la OPEP. Eso me parece tan curioso, así que yo lo pongo y lo incorporo como parte del ajedrez. También el tema, obviamente, del posible conflicto que pueda haber en el Medio Oriente. Así que, por todo y esto, desde el punto de vista técnico, hay muchas zonas de resistencia importantes. Antes de que yo pueda decir que el petróleo va a subir, yo sigo considerando que mi escenario, y lo mantengo, del petróleo hacia la baja de manera muy fuerte. Y ojo, que si el petróleo pasa esta línea de tendencia importante alcista, es muy probable que llegue a los $40 y posteriormente a los $26. Así que ténganlo en cuenta, sigo manteniéndome en ese punto de vista. Veamos el Bitcoin, que esta semana tuvo cosas muy interesantes. Primero es que el mercado llega a una zona de resistencia importante. Les había comentado que si el mercado pasaba a la zona de los 8.500, era muy probable que llegara a los 11.500. Lo hizo de manera excesivamente rápida. Y ahí el mercado, al pasar esa zona de resistencia, llegó a los 13.700. Y lo hizo con mucho volumen, algo que me parece tan interesante. Para eso quiero mostrarles una gráfica diaria. Vamos a ver todo esto desde el punto de vista técnico y vemos una compresión interesantísima. Para mí, pues, se dio esa barra alcista importante después de pasar la zona de resistencia que les había comentado, pero también el Bitcoin bajó en un rango de tan solo 24 horas más de $3.000. Eso es equivalente en el índice del Standard & Poor's 500 que el mercado en tan solo un día bajara más de 500 puntos. Imagínense eso, que es ese movimiento tan fuerte y tan impresionante que para mí, como siempre les he dicho, en la parte alcista, para mí pareciera que la abuela invirtió en este cuento. Entraron muchos compradores, muchas compras de gente que probablemente no tiene tanta experiencia en este negocio. Ahí se da entonces una vela bajista importante y el mercado entra en esa compresión. Ahora, ¿qué estoy esperando? Bueno, estoy esperando a que definitivamente el mercado rompa esa compresión y decida qué es lo que va a hacer. Por eso, en este momento, les pido prudencia al momento de invertir en el Bitcoin, porque para mí es necesario que rompa esa compresión. ¿Es bueno invertir en este momento? Creo que lo mejor es ser prudente y esperar una decisión oportuna de parte del mercado. Ahora, si el mercado rompe esta línea de tendencia importante alcista, es muy probable que el mercado vuelva a llegar a los $8.000 y tenga bajadas excesivamente fuertes. Sin embargo, si el mercado rompe a nivel alcista, es muy probable que llegue entonces al rango de los 15.700. Así que hay que tenerlo muy presente en este momento. Deberíamos tener un poco de paciencia a esperar que rompa esa compresión y de ahí tomar una decisión. Pero muy interesante lo que está pasando en el mercado de las criptomonedas. Así que vamos a meterle la lupa en las siguientes semanas. Se ha generado muchísima polémica con respecto al TradingView de la semana pasada, que aquí les voy a dejar el link, donde yo les hablaba sobre la criptomoneda, la Libra, que fue anunciada por Facebook, que se va a dar supuestamente en el año 2020. Me gustaría que lo vieran porque muchos de ustedes me han preguntado si eso ha tenido incidencia en la subida del Bitcoin, lo cual me parece un tema interesante. Y para eso quiero invitarlos al próximo miércoles a mi cuenta de Instagram, Dani Pérez Trader, donde vamos a tener un live a las 8 de la noche, hora de Nueva York, donde vamos a hablar de todo eso, de la Libra, del Bitcoin y esta subida. Si tienen algún tipo de relación, voy a estar respondiendo sus preguntas, así que cualquier duda que tengan acerca de ese tema, les invito a que visiten mi cuenta y vean ese live porque va a estar muy interesante. My friend, si te pareció que el contenido de este TradingView fue muy valioso, te pido que lo compartas en todas tus redes sociales porque con seguridad también le va a aportar mucho valor a todos tus amigos. Creo que todas las noticias que se dieron esta semana van a tener un impacto importante en las venideras semanas. Se va a definir para mí qué es lo que va a pasar en el segundo semestre del año. Así que no te pierdas el próximo TradingView y lo que va a pasar en el mercado durante esta semana. Nos vemos el próximo domingo.